El propósito de este video es mostrar cuál es la relación que existe entre las raíces o los ceros de una función polinomial y las intersecciones de su gráfica con el eje X en un plano XY. Además, vamos a hacer mención muy brevemente, de los tipos de raíces o de ceros de una función polinomial. Bien, primero vamos a definir precisamente las raíces o los ceros de un polinomio. Supongamos que tenemos una función polinomial de grado n con coeficientes reales definida como se muestra así, o sea, p de x es igual a subíndice n, x elevado a la n, más a n subíndice a la n, por x elevado al n menos 1, más los términos que se muestran a continuación. Bien, el, el grado de este polinomio es precisamente n, que tiene el primer término, y el coeficiente a n es precisamente el coeficiente del término de mayor grado. Bien, bueno, se llaman raíces o ceros, que los vamos a poner con la letra C, de un polinomio a las soluciones que cumplen p de c igual a 0. O sea, aquellos valores de x para los cuales la función polinomial se hace igual a 0, eso es lo que se llaman precisamente las raíces o los ceros de un polinomio. Es lo mismo que en una ecuación cuando igualamos a 0, de alguna manera una ecuación de segundo grado, por ejemplo, y entonces encontramos las raíces o las soluciones o los ceros. Básicamente los valores de x para el cual de alguna manera se va a hacer 0. Bien. Ahora, generalmente, como es un polinomio de grado n, generalmente son varias las raíces o los ceros de un polinomio. Y esas raíces pueden ser números reales o bien pueden ser números complejos. Los números complejos es un concepto mucho más amplio, incluyen a los números reales. Es un poquito más complejo. Puede ser que algunos tengan conocimiento, otros no tengan mucho conocimiento, pero podríamos decir que los números complejos incluyen a los números reales y a los números imaginarios. Bien, o sea, el concepto de número complejo incluye a los números reales y es un poquito más complejo. Bien. Bien, vamos a ver lo que se llama el teorema fundamental del álgebra, que dice lo siguiente. Si un polinomio p de x tiene un grado n positivo y coeficientes reales, entonces el polinomio tiene n raíces reales y o complejas, ya sean diferentes o bien iguales. O sea, en principio podemos decir que si yo tengo un polinomio de grado n, va a tener n raíces. Ahora, esas raíces pueden ser reales y o complejas, o todas pueden ser reales, todas pueden ser complejas, o una mezcla de reales y complejas. Y cuando son reales, pueden ser iguales. O sea, digamos que son repetidas. O sea, por ejemplo, si una raíz de un polinomio puede ser x igual a 2, pero se puede repetir dos veces, x igual a 2, dos veces o tres veces, ¿bien? Entonces, esa es la opción. Pero por otro lado, también puede haber raíces complejas, que son diferentes a las reales directamente. Bien, entonces, ya en un caso muy particular, es decir, si tenemos un polinomio de grado 6, deberá tener 6 raíces que, repito, pueden ser reales y o complejas, y ya sean diferentes o sean iguales. Vamos a hablar un poquito acerca de los números de raíces complejas. Bien, si un polinomio p de x tiene raíces complejas, entonces solo existirán en pares. Lo anterior significa que no puede haber un polinomio tener solamente una raíz compleja, sino que siempre las tendrá por pares, es decir, 2, 4 o 6. Es decir, si yo tengo un polinomio p de x de cualquier grado, si tiene, no puede tener una sola raíz compleja, si las tiene por pares, o sea, tiene 2, 4 o 6, ¿bien? En el caso de las reales, pues sí puede tener una, dos o tres, pero en el caso de las complejas solamente las puede tener por, por pares, ¿bien? Vamos a suponer que tenemos un polinomio de grado 5. Este polinomio
si tiene raíces complejas, o sea, es una condición, sí, ¿verdad? Deberá tener o dos o cuatro a lo más. Pero no podría tener cinco complejas porque no es un número par el 5, ¿verdad? Y entonces, en este caso, por ejemplo, si tiene dos complejas, tendría tres reales. Y si tiene cuatro complejas, tendría solamente una real, ¿verdad? Vamos a ver unos casos a continuación eh, para que se vea más claro esto. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que nos dan este polinomio que de p de x es igual a menos 5 a la quinta, menos 4 a la cuarta, menos 3 al cubo, más 5x al cuadrado, menos x más 3. Y nos dice, determine qué posibilidades de raíces puede tener este polinomio. En primer lugar, es un polinomio de grado 5, ¿verdad? Entonces, si tiene grado 5, tiene 5 raíces, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay de raíces reales y raíces complejas? Bueno, puede tener 5 raíces reales y cero complejas, pero también puede tener 2 complejas y puede tener 3 raíces reales. O bien puede tener 4 raíces complejas y una raíz real, ¿verdad? Ese sería el caso, o sea, esas son las posibilidades que podemos tener dentro de nuestro panorama de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, ¿bien? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un polinomio p de x de menos 3x a la 6, menos 4x a la cuarta, menos 5x al cubo, más 3. Determine qué posibilidades de raíces puede tener este polinomio. Solución. Tiene 6 raíces, tiene un grado 6, por lo tanto tiene 6 raíces, ¿verdad? Ahora, ¿qué opciones podemos tener? Que las 6 raíces sean reales y no haya ninguna compleja. Otra opción sería que las raíces reales fueran 4 y tenemos 2 complejas, porque las complejas solamente pueden ser por pares. Luego podemos tener 4 complejas y podemos tener 2 reales. Y podemos tener 6 raíces complejas, o sea que todas fueran de alguna manera complejas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver entonces las gráficas de funciones polinomiales. Cuando se construye la gráfica de un polinomio de grado n, las raíces o los ceros del polinomio no son más que las intersecciones o los cortes que tiene la gráfica con el eje x, ¿verdad? O sea, las raíces o los ceros no son más que las intersecciones que tiene la gráfica con el eje x, ¿bien? Sin embargo, ¿verdad? La gráfica solamente nos va a mostrar las raíces reales. Las raíces complejas no se muestran en las gráficas en el plano XY, ¿bien? Por lo tanto, si se tiene un polinomio de grado 3, entonces su gráfica puede mostrar las siguientes posibilidades de intersecciones. Puede mostrar 3 o puede mostrar una, porque tiene 2 complejas que no se muestran, ¿bien? O la gráfica de un polinomio de grado 4 puede tener 4 intersecciones, puede tener 2 intersecciones o puede no tener ninguna, porque el resto son complejas, ¿verdad? Y entonces no se muestran. La gráfica de un polinomio de grado 5 puede tener 5, 3 y una intersecciones con el eje x. La gráfica de un polinomio de grado 6 puede tener 6 intersecciones, puede tener 4 intersecciones, puede tener 2 o ninguna, ¿verdad? Intersecciones con el eje x. Bien, entonces repitiendo básicamente en una forma más esquemática, cuando se construye la gráfica de un polinomio de grado n, las raíces o los ceros del polinomio son los cortes de intersecciones de la curva con el eje x. Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficas. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera que estoy mostrando aquí tiene 2 intersecciones, ¿verdad? Tiene 2 intersecciones, una más o menos ligeramente mayor a menos x igual a menos 1 y aquí ligeramente mayor a x igual a 2, ¿bien? Lo mismo sucede acá en la otra, en donde tenemos 3 intersecciones. Y entonces esas intersecciones precisamente son las raíces del polinomio
que está representado esta gráfica, ¿bien? Son exactamente las raíces, ¿bien? Eso es muy importante aclarar. Bien, ahora vamos a ver el caso inverso. El caso que estuvimos viendo es que yo tenía un polinomio, de alguna manera, y yo podría saber más o menos la cantidad de intersecciones que iba a tener la gráfica. Pero ahora vamos a poner el caso inverso. Yo tengo una gráfica y yo quiero suponer cuáles son los grados que debe tener el polinomio de dicha gráfica. Bien, entonces repito, cuando se tiene la gráfica de un polinomio se puede tener una idea del grado de dicho polinomio. Si una gráfica de un polinomio tiene dos intersecciones con el eje X, entonces se puede decir que tiene al menos un grado de 2 su polinomio. Pero dado que es posible que tenga raíces complejas, entonces podría tener los grados de 4, 6, 8, etc. Ahora bien, si tenemos una gráfica de un polinomio que tiene 3 intersecciones con el eje X, entonces se puede decir que tiene al menos un grado de 3 su polinomio. Pero dado que es posible que tenga raíces complejas, puede tener entonces grados de 5, 7, etcétera, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, si la gráfica de un polinomio no tiene intersecciones con el eje X, entonces significa que no tiene raíces reales, pero puede tener raíces complejas en pares. O sea, puede ser 2, 4, 6, por lo que su grado de este polinomio puede ser de 2, 4, 6, etcétera. Bien. Veamos este ejemplo, dice, supongo que tiene la siguiente gráfica de un polinomio. Proporcione los grados posibles de la función matemática, ¿bien? Entonces, tenemos aquí este polinomio que tiene 3 intersecciones. Debo mencionar que en base a esta información, incluso ya en base a otro video que vimos anteriormente, yo puedo saber si va a ser un grado par o impar, básicamente, y además el coeficiente del primer término del polinomio. Pero aquí estamos viendo las intersecciones, ¿bien? Entonces, tiene 3 intersecciones con el eje X, lo cual significa que el grado por lo menos puede ser 3 y que entonces puede tener otras puede tener 3 intersecciones, tiene 3 raíces, 3 ceros, y entonces el grado va a ser 3 por lo menos. O sea, el mínimo, por decirlo de alguna manera, de otra manera. Y entonces puede tener 2 complejas, y entonces serían 5, y otras 2 complejas serían 7. Bien, entonces, tenemos entonces, repito, dado que tiene 3 intersecciones con el eje X, el grado mínimo del polinomio debe ser 3. Pero si tiene raíces complejas, puede tener los grados 5, 7, etc. Veamos otro ejemplo. Suponga que tiene la siguiente gráfica de un polinomio. Proporcione los grados posibles del polinomio. La gráfica tiene dos intersecciones. Eso significa que tiene dos raíces o 2 ceros, por lo menos. Bueno, reales son 2 los que tiene. Y entonces el grado debe ser por lo menos de 2, el mínimo. Pero si tiene complejas, pues puede tener 4 o puede tener 6. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación, verdad? Repito acá, dado que tiene 2 intersecciones con el eje X, entonces el grado mínimo del polinomio es 2. Dado que puede tener raíces complejas, entonces los grados posibles son 4, 6, etc. Bien. Y con esto terminamos básicamente la idea, ¿no? Entonces, el concepto es, si tengo un polinomio de grado n, ¿verdad? Va a tener n raíces. Pero esas raíces pueden ser reales o pueden ser complejas. Las reales son las que se ven en las gráficas, ¿bien? Las complejas no se ven. Entonces, si yo tengo un polinomio y me sale nada más, digamos que tiene por ejemplo, es de valor 5 y en la gráfica me salen 3, significa que hay otras 2 que son de tipo complejo, ¿verdad? El fin de todo esto lo vamos a ver después en otro video, dado el poder que tiene un programa como es el de GeoGebra, nos permite conocer las raíces reales a través de las gráficas de los polinomios. Y vamos a ver que es una cosa muy interesante. Y siguiendo con el concepto y resumiendo, también entonces, si yo tengo una gráfica
y veo las intersecciones, ese va a ser el grado mínimo del polinomio. Puede ser mayor en forma de par porque las complejas no se ven. Entonces van a ir agregando por pares. Bien, eso es todo. Muchas gracias.